Porque ATE no tuvo acuerdo y viene desfasada la relación con el gobierno después de una paritaria trunca. Roberto Macho, el secretario general de ATE, está en línea y le damos la bienvenida. Buen día, Roberto, bienvenido a Radio Jornada. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Muy Roberto, bien. ¿qué tal? Bueno, Bien. esta semana arrancan con medidas porque finalmente no hubo acuerdo, no hubo un tironeo ahí. Y empecemos por el principio, ¿no? Sabemos que hubo un desacuerdo, pero fue tanta la diferencia, porque en otras reuniones también hay diferencias, tironeo un poquito, pero siempre se llega a un acuerdo. ¿Qué pasó con esta? Y mira, vamos desde el principio, como dijiste, ¿no? Hay 19 paritarias en la provincia de Mendoza, en 14 paritarias no se llegaron a acuerdo, es mucho. Sí, casi el 85% de las paritarias en la provincia no cerró acuerdos salariales. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entre ellas, las 14 paritarias que lleva adelante ATE, más la paritaria de judiciales, ¿sí? Según hemos estado charlando con los compañeros de judiciales también. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, diríamos, en el medio que atraviesa esta reforma laboral que quiere implementar el gobierno y que ha llevado a esta modificatoria, a esta reforma en realidad, no una modificatoria, de la ley 560 de la legislatura. Son dos temas principales, diríamos, que hay que tener presente, diríamos, de aquí en adelante. En cuanto a las paritarias, a ver, el sector de la administración pública provincial no cerró paritarias, primero que nada, por lo ínfimo del ofrecimiento. Un ofrecimiento que lleva consigo al básico de revista 10.000 pesos de aumento salarial al básico, bien, a la asignación de clase de revista, y a eso tenés que sumarle el hecho que no dan cumplimiento totalmente a la paritaria del mes de febrero, que se implementó en el mes de marzo, con respecto al fondo estímulo, en donde ha dejado dos sectores sin, diríamos, aumento en cuanto al fondo estímulo, diríamos, que se había logrado por parte de ATE, como vendría a ser la Orquesta Provincial y los trabajadores del ISCAMEN. Y en cuanto al sector de la salud, también dejó afuera lo que vendrían a ser el régimen 35 de ambiente y guardaparques provinciales. Y en el sector de la salud, obviamente, el hecho donde en salud se planteó un aumento salarial, como en todos los otros sectores, de un 10%, que ahí sí representa 5.700 pesos a la asignación de clase de revista, en una clase media te estoy hablando, tampoco te estoy hablando en una clase inicial, ¿no? Sí, sí, sí. Que repercute en tu salario en 70.000 pesos de aquí a diciembre en el bruto, diríamos en el bolsillo, y a eso le tenés que descontar el 20%, así que imagínate, es algo que no se llegó. Y si queremos mayor aumento en el sector de la salud, nos extorsionan, es la palabra correcta, de que hay que firmar una reforma laboral en el hecho del sector de la salud, ¿no? ¿Le ataron la paritaria con la reforma? Sí, y más temas también, no solamente la reforma, sino y también la pérdida, ¿no?, de muchísimas conquistas y derechos que hemos conseguido a lo largo de estos últimos 20 años con la eliminación plenamente del convenio colectivo de trabajo actual. Sí, que vendrían a ser los regímenes de licencia de los trabajadores, la pérdida de la estabilidad laboral en el grado de carrera alcanzado de los trabajadores, ¿sí? Entre otros puntos más, la promoción automática, ¿sí? Un montonazo de cuestiones y puntos que la verdad que son nefastos, diríamos, cuando uno se pone a leerlo, llevados ellos a una evaluación de desempeño que el mismo gobierno quiere hacer. ¿Sí? Una evaluación de desempeño que nada tiene que ver con la realidad que tienen los trabajadores del sector de la salud del régimen 15. Bien, y después la otra paritaria, que es la de los licenciados en enfermería, en donde el gobierno provincial plantea el aumento salarial sobre adicionales que los licenciados en enfermería no cobran. Bien, es como si te diera un aumento salarial sobre un adicional que vos no cobrás. Bien, algo totalmente, ¿cómo te puedo decir? Ni irrisorio, sino lamentable, porque ese es el desconocimiento total o la política también del gobierno en plantear aumentos en escalafones en donde no se cobra eso. ¿Sí? Eso ha llevado consigo, obviamente, el fracaso de todas las paritarias en la provincia de Mendoza. ¿Sí? Hoy día un trabajador enfermero percibió ahora a fin de mes
Bien, a fin de este mes, que diríamos que se cobró este viernes pasado, 750.000 pesos, con 12 años de antigüedad. ¿Sí? Eso es lo que cobra un enfermero, un técnico, ¿sí? Y en donde el gobierno provincial pretende que firmemos esta reforma laboral en el sector de la salud, eliminando todos los tramos que conocemos actualmente, bajando a los enfermeros y técnicos de los tramos profesionales a bajarlos a sectores asistenciales, ¿no? Reconociéndolos como profesionales, entre otros puntos, perdiendo la estabilidad laboral en el grado de carrera alcanzado, diríamos las clases, ¿no? Nosotros tenemos promoción automática, ¿sí? Entre otros puntos más. ¿Eso significa que cada determinados años ustedes ascienden de categoría? Nosotros cada 3 años, 4 años o 5 años, ¿sí? Depende del lugar. La categoría. Bien, diríamos, ahí se lleva un proceso. Eso se realizó, diríamos, cuando se creó la ley 5465. Obviamente ha sufrido modificaciones hasta llegar a un convenio colectivo de trabajo, que es el convenio colectivo 9068, que es el que actualmente está en vigencia. Y bueno, el gobierno no quiere modificarlo, lo quiere eliminar directamente y plantear un convenio por parte de ellos. Convenio que no es convenio. Primero, porque la patronal no puede presentar un convenio. Y segundo, que no puedes tirar por debajo derechos adquiridos y derechos que están dentro de la Constitución, dentro de las normativas nacionales, internacionales, bien, y que están en vigencia actualmente, ¿no? Algo gravísimo, diríamos, que está haciendo el gobierno de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Salud principalmente, ¿no? Frente a esta situación. Desde ATE, obviamente, hemos presentado 2 propuestas ya en lo que va en este último mes sobre este punto, cosa que obviamente el gobierno ha quedado totalmente en silencio frente a esto, sin dar respuesta, y bueno, sin dar respuesta y con los trabajadores cobrando miseria, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? No trajo ni siquiera el hecho del planteo de los pases a planta de los trabajadores contratados y prestadores, que ya llevan con este año, inclusive, si lo tomamos completo, 6 años trabajando en negro dentro del Estado. Esto origina medidas, Roberto, ¿no?, que arrancan en estos días. Las medidas que se originaron en asamblea fueron miércoles y jueves de esta semana, que van a comenzar con asambleas en cada uno de los lugares de trabajo a partir de las 10 de la mañana el día miércoles, y el día jueves a partir de las 9 de la mañana en cada uno de los lugares de trabajo, pero ya con manifestaciones en la puerta de cada uno de los hospitales, sin descartar, ¿sí?, que los compañeros se puedan llegar a movilizar, diríamos, en estos días. Y para la semana entrante exactamente lo mismo, miércoles y jueves, pero ya diríamos acentuando estas medidas de acciones directas con movilizaciones, con concentraciones y con ollas populares en distintos lugares. ¿Están conversando con el gobierno o están muy distantes? No estamos conversando. El gobierno, el Ministerio de Salud fundamentalmente, ¿no? No hay ninguna línea. Hay una parte del gobierno que te dice... Hay una parte del gobierno en donde plantea obviamente que se tienen que aplicar estos adicionales y estos incentivos en el sector de la salud. Yo quiero ser claro en esto, ¿no? El gobernador también ha salido a hablar sobre este tema, obviamente con mucho desconocimiento, ¿sí? Y esto también hay que decirlo. El gobernador plantea el hecho de la productividad en el sector de la salud. El gobernador de la provincia, tiene que plantear primero que la productividad en el sector de la salud ya la tenemos, ¿sí? Ya la tenemos. Es más, se venía cobrando el hecho de la productividad en el sector de la salud y en forma unilateral el Ministerio de Salud cortó el pago de la productividad después de la pandemia, en el 2020 específicamente cortó el hecho de la productividad y en este momento tiene más de 7 mil millones de pesos, no 7 millones, 7 mil millones de pesos, ¿sí?, acumulados en concepto de productividad por cada unidad organizativa, en donde del 70% que le tocaba a cada unidad organizativa, el 40% tenía que ser distribuido a los trabajadores a base de una grilla, ¿no es cierto?, de evaluación. Histórico esto, ganado ya en el año 2004, ¿no?, con las primeras paritarias. Cosa que el gobierno no ha distribuido hacia los trabajadores. A esto sumarle el incumplimiento del gobierno provincial en la aplicación del convenio colectivo de trabajo en pleno, con los regímenes de licencia, regímenes estatutarios, régimen de profilaxis, promociones automáticas que no ha cumplido,
el no reconocimiento de los licenciados en enfermería que todavía están en el régimen 15 y tendrían que haber pasado al régimen profesional de la ley 7799. ¿Sí? De ahí en más, por más estrategias y planteos que hagas, es una decisión política del gobierno, dejando a los trabajadores cobrando eso, ¿no? 750.000 pesos, como te estoy diciendo, en una clase media. En algunos casos más, 850.000 pesos, y en algunos casos menos, como vendría a ser desarrollo social, que llegan a 680.000 pesos, ¿no? Roberto, en esta reforma que es también otro punto de polémica, ¿alguien habló antes con ustedes o se enteraron así de sobrepique en la puerta del área? Discúlpame, no te escuché. Digo, en la modificación a la reforma que llevan adelante, ¿ustedes fueron consultados en algún momento o se enteraron así de sorpresa cuando tiraron el proyecto en la mesa? ¿En la legislatura? Sí, o antes. Sí. Mira, en la legislatura nosotros, fuimos porque nos enteramos por los compañeros que nosotros estamos en la paritaria de la legislatura provincial, en donde el gobierno quería plantear una reforma del decreto ley 560. Uno, obviamente, cuando el gobierno plantea eso, lo toma, muchas veces con pinza, porque el mismo gobierno sabe que no puede modificar vía legislatura el decreto ley 560. ¿Por qué? Porque modificar, diríamos, ese decreto lleva consigo a una modificación plena de la Constitución provincial, en su artículo 29, ¿no? En donde te dice que si hay acuerdos entre las partes, el Poder Legislativo no puede intervenir en alguna modificatoria, ¿no? Y lo que quiere hacer Cornejo, diríamos, de fondo, si vos te pones a evaluar de fondo todo esto, es modificar la Constitución. Y para eso tiene que llamar una constituyente. Bien, no presentar un proyecto de reforma del 560. ¿Qué es lo que lleva esta reforma del 560? Lo que lleva, primero que nada, es la creación, ¿sí?, de cargos fuera de nivel, que nadie habla de eso. Hablan de todos los otros puntos, pero menos de eso. Ajá. El gobierno pretende crear cargos fuera de nivel de secretarios privados de funcionarios, ya sea del gobernador, de ministros, de sus secretarios y de directores. ¿Vos sabés cuántos directores hay en la provincia de Mendoza? ¿Cuántos? Sí, sumándole los directores, obviamente, de los centros de salud, por arriba de 380. Quiere crear más de 380 cargos fuera de nivel de secretarios privados que no fueron votados y que puede ser cualquier persona sin cumplir ni siquiera con un hecho de idoneidad, atado su sueldo a la clase del gobernador. Estamos hablando que vas a tener enfermeros cobrando 750.000 pesos y secretarios privados cobrando por arriba de los 3 millones de pesos. ¿Sí? Eso dice uno de los puntos de la reforma. El otro punto de la reforma plantea la modificación del pago de las indemnizaciones, ¿sí?, que ahí es donde involucra mucho a los sectores privados también. Los sectores privados se guían por la ley de contratos de trabajo. ¿Estamos con esto? Sí. El sector estatal por la ley 560 o por sus correspondientes colectivos, convenios colectivos de trabajo. Cuando vos modificás el 560 en el hecho de las indemnizaciones, acá te dice que cuando tenés más de 20, 25 años de antigüedad, el trabajador que es despedido por parte de la patronal, diríamos por el gobierno o por la patronal, tenés que tener una indemnización del 200% por año trabajado, ¿sí? Acá el gobierno pretende bajarlo al 85% de ese 200%, diríamos un 100% de los últimos 24 meses. En vez de cobrar 10 millones de indemnización, cobrar 900.000 pesos, techo. Y vos sabés que cuando lo plantearon en la legislatura, una de las cuestiones en donde enloqueció, ¿sí?, uno de los asesores de gobierno, auxiliar de asesor de gobierno, no Canet, el otro, ¿no? Uturriagay, creo que se llama, ¿no? Planteó 25 veces el hecho de que los va a despedir a los trabajadores. Por ende, estás dejando afuera los 2.300 trabajadores contratados y prestadores que hoy están en la provincia de Mendoza, creando una figura que vendría a ser la de planta interina, sin derechos, diríamos, que están planteados en la ley y en los respectivos convenios colectivos de trabajo. Obviamente, eso que lo que hace es una pérdida de la estabilidad laboral del trabajador. Ojo, trabajador que ya viene cumpliendo funciones normales, habituales y continuas y que no está en planta permanente porque el mismo gobierno los tiene trabajando en negro, ¿no? ¿Sí? Después vamos al otro.
Ponele que el trabajador haya sido despedido injustamente y el trabajador se vaya a la justicia. El trabajador se va a la justicia, hoy en día la justicia te dice, no, está mal despedido, reintégrelo a trabajar. El gobierno los reintegra a trabajar, pero no los va a reintegrar a trabajar en su lugar de origen y tampoco le va a pagar los salarios caídos, diríamos los que no percibió. El trabajador no fue a trabajar porque el gobierno los echó, ¿sí? Y no fue a trabajar y a cumplir sus funciones porque no lo dejaron entrar a cumplir sus funciones, que es una cuestión, obviamente, que ya dictaminó y ya resolvió la Justicia Nacional en la Cámara Nacional de Casaciones. Bien, caso Badaro, caso Ramos, entre otros 1000 casos más que te puedo decir, ¿no? Y después, dentro del otro planteo, es el hecho de la antigüedad del trabajador, en donde no se va a reconocer la antigüedad del trabajador, ¿sí? Por más que haya trabajado en otros organismos, ya sea municipales, ya sea nacionales, o haya estado dependiendo del Estado, trabajando por más de 6, 7 o 10 años, ya que el gobierno no se los va a reconocer porque no estuvieron en planta permanente o habiendo realizado un concurso, ¿no? No ganan una ustedes ahí. No, acá perdemos todo. Pero vos sabés lo más grave de todo esto. Lo más grave de todo esto que dentro del mismo 560, en esta modificación, elimina toda clase de convenios colectivos de trabajo. Fíjate ahí en el artículo 4, si la tenés ahí de la modificación que ellos presentaron, en el inciso F, que hacía una comparativa con la 560 original, te habla de los convenios colectivos de trabajo. Aquí involucra docentes, trabajadores de la salud, trabajadores de casinos, de la legislatura, del régimen 15, todos los sectores que están convencionados, ¿no? Tira por debajo la ley de carrera de los licenciados en enfermería. Diríamos, a ver, perdés toda, pero toda clase de derechos, ¿sí? Lo que tenemos que pensar acá, Cornejo, lo que está llevando adelante es una reforma constitucional, que no lo puede hacer, además la misma Constitución te dice que no lo puedes hacer, porque los convenios colectivos de trabajo, bien, al igual que los derechos, son acuerdos de parte, y el artículo 29 es claro, el Poder Legislativo no puede tocar los acuerdos de parte, ¿sí? Bien, por ende, el gobernador está cumpliendo con una ilegalidad y una inconstitucionalidad, obviamente más allá de las violaciones de los pactos internacionales, ¿sí? Y de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, clarísimo, Roberto, y clarísima la distancia que tienen ustedes con el gobierno. Sí. La diferencia está marcada, claramente. A ver, está marcada, sí. A ver, pero vos sabés que esto pasa, ¿sabés qué? ¿Cuál es lo extraño de todo esto? Que una vez realizado el acuerdo Milei-Cornejo, bien, en donde Cornejo se tiene que bajar, diríamos, de todo su estatus y pone como candidato a alguien de la Libertad Avanza, es Unión Cívica Radical, como es Petri. Hay dos cosas acá. Milei le dijo a Cornejo, es claro, me ponen los primeros candidatos, que fue una de las cuestiones que planteó en todo el país, y la otra es el achicamiento y la reforma del Estado, que la ha encarado por la modificatoria de los convenios colectivos de trabajo, como es en el caso de salud, bien, y con la reforma del 560, bien, es el otro de los puntos, diríamos, que está llevando adelante. Va a destrozar el Estado, está destrozando el Estado, ¿sí? Esto para que quede claro, teniendo presente que aparte los sectores que está tocando son sectores totalmente sensibles para la población, como vendrían a ser los sectores sanitarios y de la administración pública, ¿no? Claro, entendible. Bueno, seguiremos a ver cómo va el tema en el ámbito legislativo, qué pasa, ¿no? Y estaremos atentos a eso. Yo creo que, a ver, el gobierno provincial tiene mayoría tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, ¿sí? Y por más discusiones, yo voy a ir a discutir, obviamente, en la legislatura, a plantear en la legislatura esta ilegalidad y esta inconstitucionalidad que quieren llevar adelante. Y por más que salga como ley, obviamente, acá todo un frente sindical que estamos creando va a recurrir absolutamente todo, tanto a la justicia provincial. Mira, lo vamos a judicializar en la parte provincial, nacional e internacional también. El tema no es ese. ¿Sí? El tema no es como se llama una pelea de sindicatos contra gobierno, entendemos nosotros solamente. El tema es que el gobernador sabe muy bien que eso no lo puede hacer. El mismo gobernador, Alfredo Cornejo, cuando era ministro de gobierno en su en la época de Cobos, no sé si lo recuerda vos, en el año 94,
en el 2004, disculpame. 2004. ¿Sí? Él mismo firmó que se adhería a los pactos internacionales, él mismo firmó la apertura de las paritarias y él mismo firmó que el Poder Legislativo, bien, no podía interceder en estos acuerdos. Y ahora manda un proyecto para que todo eso se tire por el piso. Bien, a ver, una locura. ¿Sí? ¿Quién se lo dijo? ¿Por qué lo hacen así de esta manera, siendo que están los ámbitos naturales abiertos, como vendrían a ser las paritarias, ¿no? Y bueno, esto ha llevado a desencadenar a que los trabajadores, más allá de nuestras posturas políticas gremiales, ¿sí? Nos tengamos que juntar, diríamos, a hacer estos planteos, a discutir y a movilizarnos en conjunto. ¿Quiénes forman el frente o quiénes están empezando a armar el frente? Estamos trabajando en eso, pero el impacto de la modificatoria de las 560 atañe no solamente a los trabajadores estatales, sino que cuando hay vacíos legales en la ley de contratos de trabajo en el sector privado, ellos se advienen a la 560, que es la ley madre, ¿no es cierto?, de la provincia. Y también modifica, en tal hecho, siente una jurisprudencia en las indemnizaciones de todos los sectores privados en la provincia. Por ende, también se ha metido con muchísimos compañeros, obviamente, de la CGT provincial. Bien, bien. ¿Sí? Ese bien. es un adelanto que te doy y no quiero decir más nada. Hasta ya veo por dónde viene. Todos los dirigentes en su conjunto, ¿no? Un frente más amplio que no solo es estatal. Exacto, exacto. A ver, yo creo que el gobierno provincial tiene que llamar a negociar. Primero que nada, en las negociaciones tiene que retirar esta reforma, tanto en el sector de la salud que quiere plantear, y plantear un aumento salarial acorde, y sacar sobre la mesa, diríamos, lo que está planteando en la legislatura. Claro. Y sentarse a discutirlo, ¿sí? Sentarse a discutirlo. Y en el sector de la salud, obviamente, los conflictos se van a ir acelerando. A ver, acá está renunciando profesional. Él plantea que cada vez hay más médicos pasándose de un régimen al otro. A ver, acá los médicos que se están pasando de un régimen al otro, yo ya lo había dicho anteriormente, son médicos muy jóvenes también, que buscan otra alternativa y que no es la realidad del común denominador del trabajador de la salud. Un médico trabaja en el Estado, se va a su consultorio, trabaja en un coordinado, trabaja en un servicio de emergencia, trabaja en una clínica, ¿sí? El trabajador de la salud es mucho más reducido y más acotado del ámbito de aplicación que tiene, ¿no? Y la verdad que hacer esto e intimar y extorsionar, diríamos, a los sindicatos de que si no va a haber más plata si no me firmas la reforma laboral, la verdad que hemos llegado a una instancia, te digo, muy baja en lo que vendrían a ser las discusiones paritarias. Roberto, gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Y buena semana. Estaremos atentos a las medidas. Chao, hasta luego.